Se le acumulan los problemas a la Unión Europea. La Unión Europea está atravesando la mayor crisis seguramente de su historia, el momento de mayor incertidumbre desde que allá por los años 50 6 países formaran aquella Comunidad Europea del carbón y del acero. La crisis económica, la inmigración, la burocracia o incluso la voluntad de diluir los estados nacionales en una entidad supraestatal, que cada cual escoja el motivo por el que el proyecto comunitario está encallando. Pero lo cierto es que está encallando. El Reino Unido, que es nada más y nada menos que la quinta potencia económica del planeta, se marcha después de un convulso referéndum. El llamado Grupo de Visegrado, es decir, la Europa del Este, Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, desafían abiertamente y a diario las directrices de Bruselas en términos de inmigración y de políticas de tipo moral. Y además, en Francia y Holanda, y cada vez más también en Alemania y Austria, aparecen formaciones críticas con el proyecto europeo. Y además, y por si todo esto fuera poco, hace pocas horas que se ha producido algo inédito. Nunca antes Bruselas había rechazado el presupuesto de uno de los países miembros. Bueno, pues bien, esto acaba de ocurrir, acaba de producirse con Italia, que además mantiene, el país transalpino, un grave contencioso migratorio y político con la Unión. Muchos, como ven, y de muy diferente naturaleza, son los problemas que se agolpan a la puerta de los despachos del Europarlamento. Si no queremos que naufrague, alguien en Berlín, en París, en Roma o en Madrid debería empezar a tomar cartas en el asunto. Y cuanto antes, mejor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Paso inmediatamente a presentarles la mesa de hoy, una mesa que vamos a completar inmediatamente. Por ahora somos 4, por lo que estoy viendo, pero vamos a ser 5 inmediatamente. Y empiezo, como no, por las señoritas, si es que se me permite el micromachismo. Seguramente esto ya sea un micromachismo empezar por las señoritas, pero voy a empezar por las señoritas. Cristina Seguí, buenas noches. A mí me parece muy bien. No ¿Te parece muy bien? ¿No te parece que sea un machista? No, bueno, no. Por otras cosas sí, pero quizá por esto no, ¿no? Esencialmente no. Cristina Seguí, Iván Vélez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien hallado en el Gato al Agua. Un placer, amigo, además, y es uno de los dos alumnos aventajados que del maestro Gustavo Bueno se van a sentar aquí esta noche. Van a conocer al siguiente enseguida. Isabel Díaz Ayuso, secretaria de Comunicación del Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches y bienvenida, perdón. Cristiano Brown, Pedro Insúa, en primer lugar, Pedro Insúa, me están diciendo desde realización que primero a Pedro Insúa porque Cristiano se ha incorporado un poquito más tarde. Pedro Insúa, el otro... Encantado de estar aquí. Es un placer que estés aquí. Un macromachismo porque había paridad hasta este momento, pero se ha roto. Se ha roto la paridad. Vamos a montar un pollo ahora mismo. Tenemos que desconvocar, señores, nos vemos mañana. Nos van a cerrar seguramente. Alguien estará buscando los cables para cerrar esta cadena porque hay 3 hombres y 2 mujeres. Esto es la lista cremallera se ha atascado. Es algo intolerable, desde luego. Bueno, Pedro Insúa, saben además que es la otra persona a la que me refería, el otro alumno, a mi juicio, aventajado, ellos seguramente dirán que no. De Gustavo Bueno, seguramente el más grande filósofo que hayamos tenido en nuestro país en el último siglo, Gustavo Bueno. Y el quinto en discordia, Cristiano Brown. Cristiano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí otra vez. Buenas noches. Además nos hemos visto hace poquito en la redacción abierta de Intereconomía. Efectivamente. Nos conocimos la semana pasada y es un placer conocerte. Cristiano Brown es el presidente de UPyD, de Unión Progreso y Democracia, un partido... que yo califiqué además el otro día en directo estando contigo de superpartido, en el sentido de que fue el primero que rompió el bipartidismo y fue el primero que desde posiciones progresistas se atrevió a proclamar un discurso abiertamente nacional. Esto es algo que rompía los esquemas a muchos en aquel entonces. Hoy afortunadamente esto está superado. Sí, efectivamente, plantamos cara al bipartidismo, ¿no? Y creo que eso fue bueno para España, abrir el debate político. Y ahora yo creo que toca que ese debate político se abra todavía más, ¿no? Porque no hace falta ya solo formaciones nuevas en el Congreso, sino que hace falta alta política, altura de miras, y creo que UPyD siempre ha estado ahí para eso y ahí esperamos llevar el discurso político. Deja mucho que desear lo que vemos en el Congreso a día de hoy. Además, eso es algo anecdótico, no tiene que ver con la política, pero a mí me llamó mucho la atención Cristiano Brown por el nombre y seguramente por el apellido habrán adivinado que no es nacido en Murcia ni en Albacete. Ese Brown es de origen británico, ¿no? Tienes padre británico, eres nacido en Brasil.
No, mi padre no es británico, o sea, los orígenes de mi padre sí que son ingleses. Son ingleses, y soy nacido en Brasil y los apellidos son ingleses e italianos, o sea que tengo ingleses e italianos. Una mezcla importante. Es verdad que llevo más de 25 años en España, o sea, estoy bastante ya españolizado, pero vamos, tengo origen de fuera, he conocido bastante mundo, lo cual ayuda también a tener una buena perspectiva de lo que hace falta en nuestro país, y no hay para nada que avergonzarse de defender proyectos progresistas y a la vez defender la bandera de España, defender la integridad territorial del Estado, y por eso estoy muy a gusto dentro de UPyD y sigo luchando por el proyecto político de UPyD. Solo faltaría. Vamos, si les parece, con la ronda de titulares. Les hemos pedido a cada uno de nuestros invitados, de nuestros analistas, que en función de la opinión política que les haya generado el día de hoy, nos ofrezcan un titular. Y la primera de ellas va a ser Cristina Seguí. Cristina, ¿cuál es tu titular? Abro. Bueno, yo lo he remarcado sobre todo que Sánchez encabeza o lidera el nuevo Frente Popular. Es decir, hay gente que está comentando que Sánchez está en manos de los independentistas, de los comunistas, pero no me gusta llamarlos populistas, sino lo que son, comunistas, y de los batasunos, porque tiene que pagar el alquiler de Moncloa y no tiene más remedio. Pero es que realmente, si echamos la vista atrás, y no tan atrás, podemos acordarnos de aquel golpe de Estado que dio contra la Segunda República el PSOE junto a Esquerra Republicana. Yo no califico lo de hoy, o no calificaría lo de hoy como un gatillazo, como un lapsus, sino como querencia, ¿no? Como querencia ideológica. Tenemos que empezar a pensar que Sánchez es un peligro, que el hecho de que un partido sea constitucionalista va mucho más allá del formalismo de ese título, de un regalo venido de la transición, porque hoy en día, según lo que estamos viendo, la agenda nacional y los presupuestos pactados en un caserío con un etarra condenado y con un golpista en la cárcel, aunque Sánchez no se quiera lavar las manos y envíe de machaca a Pablo Iglesias, es que el Partido Socialista no merece en absoluto esa deferencia, ¿no? Cristina, una pregunta. Cuando en OK Diario te piden un titular y tú les mandas un panegírico, como es el caso, ¿qué te dicen? Bueno, me suelen pedir 3 minutos de vídeo y solo enviar 5, pero claro, todo depende de que merezca la pena o no. Cristina, 5 minutos de vídeo lo aguanta. Si fuera cualquiera de nosotros, más difícil, pero Cristina no. Tenemos 2 filósofos, ya verás cómo ellos me ganan. Iván Vélez. Yo lo he titulado Casado, un poco cierto modo, y no estamos conchavados, en la línea de... Lo de Cris, ¿no? De Cristina. Casado retrata a Sánchez. Yo creo que Casado lo está haciendo bien, está reaccionando, probablemente después de haberse liberado de esas sombras que proyectaban sobre él esos estudios. Y yo creo que está pasando una ofensiva. Esto lo uniría al discurso que hizo en Málaga hace unas escasas fechas con el motivo de la hispanidad, y creo que Casado está empezando a liderar la oposición, y no es que tenga yo ningún interés partidista, en absoluto lo tengo, no tengo ningún vínculo con ningún partido, pero entiendo que a Sánchez hay que empezar a ponerle el espejo delante, porque en realidad pues su proyecto es absolutamente desnacionalizador y está en brazos pues de todos aquellos partidos, ya hemos hablado muchísimas veces de ello, programáticamente antiespañoles, y si un político se postula como presidente del gobierno de la nación española, qué menos pues que señalar en su adversario sus convivencias o sus connivencias con estos grupos que deberían estar en buena lógica ilegalizados hace muchísimos años. Isabel Díaz Ayuso, sospecho que vas a coincidir además con Cristina y con Iván. Realmente sí, porque yo creo que el titular del día es una mezcla de las dos cosas. Y creo que por un lado, a veces está más claro que el presidente del gobierno es responsable de este golpe que se está perpetrando cada día en nuestro país, y por otro lado que Pablo Casado está demostrando reiteradas veces que él está preparado para, no solo para estar liderando la oposición, sino para gobernar. Para gobernar ya. Periodista de carrera. Y de red social también, hay que abreviar. Y luego porque entiendo que... Yo soy arquitecto, a mí que me registren. Cristiano Brown. Bien, nosotros seguimos indignados con esa propuesta de reforma del Código Penal, ¿no? Y el titular nuestro va en la línea de esta izquierda parlamentaria que se vende, ¿no?, a lo que quieren los terroristas, ¿no? Nosotros pensamos que la izquierda está vendida, que la izquierda parlamentaria está vendida en España,
a los intereses de los nacionalistas, de los separatistas y también de los terroristas. Y eso nosotros no lo podemos aceptar. Pedro Insúa, ¿un titular? Bueno, yo puse una cosa así un poco abstracta. En la política es la guerra por otros medios, un poco invirtiendo la frase de Clausewitz famosa, ¿no? De la guerra es la política por otros medios. Porque, bueno, a colación de las armas de la guerra como, digamos, el uso ideológico de la guerra, ¿no? Que ya Bono quiso quitarla de la Constitución. Es decir, la guerra es un elemento, sobre todo a partir de la crisis de Irak, aquella, ¿no? Lo que se llamó por parte, bueno, precisamente de Gustavo Bueno, el pacifismo fundamentalista, ¿no? Entonces, cómo se utiliza la ideología pacifista para echarla en cara al adversario. Entonces, el Partido Socialista, en esa plataforma en la que se sitúa del fin de la historia y demás, pues arrastran o pretenden que los demás quedan lastrados por la guerra, por el mal, por toda una serie de lastres que ellos vienen a liberarnos a los españoles de esos lastres. Esta ideología está constantemente vertebrando el discurso de Sánchez y todo lo justifica, ¿no? Es decir, pues nosotros vamos a por fin a extirpar la guerra de la sociedad española, vamos a un poco la línea de la Segunda República, aparte, ¿no? Que cuando ponían la Constitución España no utilizara como mecanismo geoestratégico internacional la guerra, ¿no? Reniega de la guerra. Bueno, pues es esto, esta ideología entre segundo republicana, efectivamente, de animadversión hacia la guerra, cuando la guerra, como decía Heráclito, ¿no? Es padre de todas las cosas. Y además que la guerra ha sido la norma y no la excepción en la historia del hombre. Esto es algo que hasta, afortunadamente, el siglo XX ha sido, como digo, la norma. Cristina, ¿has visto al líder de la oposición en el Congreso? ¿Qué te ha parecido? Pues mira, a mí me ha llamado la atención porque, aunque ya sabía que su principal tarea era la de dotar otra vez al partido de un sustrato ideológico, he visto por fin a alguien que se ponía no frente a Sánchez, sino contra Sánchez. Es decir, reconociendo que el Partido Socialista es lo que el Partido Socialista siempre ha pensado del Partido Popular, o sea, es el enemigo. Y ahora mismo, asociado con batasunos, con comunistas, con golpistas, etcétera, etcétera, y además implementando una serie de políticas contra los medios de comunicación, contra la libertad de expresión, muy preocupantes. Yo lo he visto muy decidido, muy sin papeles, sin silencios, muy rápido, letal en algunas ocasiones, cuando no ha dudado en llamar a las cosas por su nombre, es decir, connivente con los golpistas. No es que usted permita el golpe de Estado, es que usted sustenta y es coautor de este golpe de Estado, ¿no? Un golpe de Estado que no se ha consumado, no se sabe si se va a consumar. Bueno, es decir, puede ser una intentona, pero desde luego hay intención. La Fiscalía debería de haber actuado ya con muchas declaraciones de Torra, y las estructuras paralelas al Estado pues están ahí y se siguen sustentando económicamente. Seguimos ahora, o hemos empezado ahora con esta entelequia totalmente enloquecida del Consejo de esta República Imaginaria, de Puigdemont, que va a presidir el señor Comín, que es otro golpista. Y bueno, Pablo Casado recuerda pues a los mejores tiempos del Partido Popular. Ojalá resista el embate, sobre todo de los medios de comunicación. Lo que quiero decir con esto del muy rápidamente, nos queda muy poquito. Como se consuma realmente, pues entonces ya no hay que perseguirles, porque a lo mejor nos persiguen ellos a nosotros. Sí. Entonces, quiero decir que un golpe de Estado ocurre cuando ya se consume. Mientras tanto es una intentona. Lo digo esto porque se alarman cuando se dice golpe de Estado, golpe de Estado no lo han dado, pero la tentativa sí. Es permanente, claro. Es permanente. Es un camino, es una hoja de ruta. Los lazos en el Parlamento de Cataluña, esos lacitos, están permanentemente insultando, están permanentemente difamando contra las instituciones españolas, en este caso con la Judicatura, diciendo que hay gente que está encarcelada ilegalmente en España, o de manera injusta. Entonces, todo esto forma parte de esa intentona. Pero es que la intentona ya es un delito. Esto es lo que... Tejero fue metido en la cárcel por una intentona, porque no triunfó. Si hubiera triunfado, pues... Si hubiera triunfado, seguramente no estaría en ninguna cárcel, porque estarían gobernando ellos. De todas maneras, hay una teoría, sabéis perfectamente, según la cual el golpe de Estado al que asistimos es un golpe postmoderno, y en tanto que se va desarrollando muy poco a poco, es muy difícil saber cuándo han cruzado la línea.
Entonces ese es el debate jurídico que Pablo Casado, según hemos escuchado en el Congreso, tiene muy claro que es el momento ya. Cuando se acaba la libertad en todos los sentidos, probablemente estamos ahí. Vamos, si os parece, a empezar ya con el programa. Vamos a empezar con el gato al agua.